En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Se me ha escapado. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. El tiririri. Pues mira, no está la cosa para muchos tiriris, ¿sí? Pero a veces parece que algún mecanismo nos estire, nos impulsa a sonreír o a relajarnos un poquito. En cualquier caso, algo que está provocando también toda la tragedia de la Dana es que está sepultando, lo comentábamos esta tarde, cualquier otra noticia, cualquier información. Y hoy este paseo por la historia nos conecta con algo que tampoco tiene nada de agradable. ¿Qué vamos a decir a estas alturas de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, ¿no? En Gaza, en Líbano? Del fracaso que supone para eso que llamamos pomposamente comunidad internacional. Bueno, ese fracaso viene de atrás e incluye a la ONU, por desgracia, aunque a veces haya querido disimularse. Como por ejemplo, en un caso concreto que nos conecta con la actualidad, en la guerra del Sinaí. Hoy viajamos en La Ventana, en este Acontece que no es poco, al 5 de noviembre de 1956. Sí, vámonos ahí. A ver, lo que mencionas de la ONU, que las asambleas de la ONU son una pantomima desde hace muchos años, pues ya además que lo estamos viviendo en directo, a diario. Digamos que esa gran sala de la asamblea que vemos en la tele es un gran teatro, en el que se aplauden entre ellos, pasan el rato y nada de lo que votan, no acuerdan, sirve absolutamente para nada. Llenan telediarios de palabrería solemne, pero es que ya está. Unos discursitos estupendos, muy bien trabajados y se acabó. Y yo quería tomar como excusa que el 5 de noviembre de 1956 se inició el reclutamiento deprisa y corriendo de los primeros cascos azules para hablar, esto es la excusa para hablar de la guerra del Sinaí y del genocida Estado de Israel, que también entonces quiso robar territorios. Están en ello desde hace mucho tiempo. La idea de que la ONU contara, y abro comillas, con una fuerza de paz sin fronteras, capaz de interponerse entre víctimas y verdugos allá donde hiciera falta. Está muy bien pensado. Sí, esa idea fue de un tipo maravilloso que se llamaba Dag Hammarskjöld. Fue secretario general de la ONU entre 1953 y 1961. A este hombre lo asesinaron porque se tomó demasiado en serio que la ONU tenía que implicarse activamente, pero activamente, en imponer la paz en el mundo y plantar cara a los que buscaban guerra. No nos da tiempo a hablar hoy de este gran diplomático sueco, pero hablaremos de él no tardando mucho, y de otro diplomático, también sueco, Folke Bernadotte, mediador de la ONU en la guerra árabe-israelí y también asesinado. También lo mataron. Sí, que tenemos que recordar muchas cositas para entender exactamente en qué situación estamos. Lo mataron a este hombre los israelíes en 1948 precisamente por eso, por querer mediar. Qué bonito, ¿eh? Bueno, hoy dejamos miguitas diplomáticas. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole. Parole, palabras y palabras. Bueno, ya que la excusa, el motivo de hoy lo dan los cascos azules, empecemos con ellos. 5 de noviembre de 1956, ¿por qué se reclutan deprisa y corriendo? Sí. ¿Qué pasa? Ese día la ONU le encargó a un general canadiense que se pusiera a reclutar soldados, los uniformara, les pusiera un casco azul y los enviara a Oriente Próximo a poner orden. Israel, Inglaterra, Francia y Egipto andaban a guantazos por el control del canal de Suez. Por eso, los cascos azules es el nombre, es el nombre que le damos comúnmente a esta gente, porque su nombre oficial es División Militar del Departamento de Operaciones de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz. Como decía la canción, sí, parole, sí. Como además en la ONU todo es tan protocolario como ineficaz, cada misión de estos señores desde entonces, estos señores del casco azulito celeste, tiene un nombre según al sitio que van. Les encanta ponerse nombres que, por supuesto, hay que reducir a siglas, como por ejemplo la impronunciable UNFICYP, que significa Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre. Y luego, cada misión tiene un nombre. Verdad, sí. Y luego tenemos la UNOSOM de Somalia, la MONUA de Angola, la APRONUIC de Camboya, la MINUGUA de Guatemala, y bueno, así hasta el infinito y más allá de la tontuna. Estos señores azules no han asomado el hocico por Gaza, porque ellos están destinados a intervenciones humanitarias, salvo si los que caen asesinados como chinches son los civiles en Gaza. Ahí no hace falta intervenir. Repito lo que dijo el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld: una fuerza capaz de interponerse entre víctimas y verdugos.
Ese fue el plan. Pero bueno, como esto no saben hacerlo, de momento andan paseándose por el Líbano en tanques blancos muy monos, eso sí. Y los de allí, los que están en esa zona ahora se llaman UNIFIL, Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano. Otra cosa no, pero guionistas en la ONU para poner nombres a las cosas, de eso sí saben. Oye, sabemos que aquella guerra del Sinaí, aquella crisis del canal en 1956, estuvo a puntito de provocar la Tercera Uf, Guerra Mundial. pero no Se quedó muy cerca, ¿eh? Bueno, contemos qué pasó para que la ONU tuviera que organizar la primera intervención armada en tiempos de paz. Sí, fíjate, fue la primera intervención armada, o sea, con armas para imponer la paz. Fue la misión de la FENU-1, de la primera Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas. 1956 fue el año del miedo, fue un año tremendo, entre la Unión Soviética aplastando en Hungría con tanques, bueno, aquello fue tremendo. Fue un año, como diría Quevedo, como lo dijo en su momento, que el mundo estuvo en un tris de dar un tras, otro tras. La guerra del Sinaí empieza porque el gobierno egipcio, con el presidente Nasser a la cabeza, nacionaliza el canal de Suez. Y a los dueños y señores de ese pasadizo, de ese canalillo, que eran franceses e ingleses, pues les dio un pasmo. Dijo, ¿cómo que nos van a quitar nuestro paso al otro lado? Y otro pasmo más gordo le dio a ese Estado genocida de Israel, porque Egipto, vista toda la invasión y el maltrato a los palestinos, le dijo a Israel que por su canal no pasaría ningún barco israelí. Que si querían ir al Índico, que tiraran por el Mediterráneo, salieran al Atlántico y dieran la vuelta por África. Pero por el canal de Suez no pasaban. La guerra se instaló en Oriente Próximo y el asunto llegó a la ONU, que aquel 5 de noviembre inició el reclutamiento de los 6.000 soldados de la FENU-1. La idea de hacer de este reclutamiento rápido fue del ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Lester Pearson, que propuso crear una fuerza internacional lo bastante importante para mantener la paz en la frontera de Egipto e Israel, mientras se busca un arreglo político. Se trataba de decir, estaros quietos todos, vamos a buscar, a ver cómo arreglamos esto. Y es que la ONU había ordenado un alto el fuego en la zona. Egipto lo aceptó, pero Francia, Gran Bretaña e Israel le dijeron a la ONU que los señores asambleístas se metieran su alto el fuego por donde les cupiera, que ellos iban a seguir. Iba a perder Israel, la oportunidad de una bronca, ni en broma, porque siempre aprovecha las broncas para de paso poder robar más territorio a alguien. Hay una bonita frase que dijo el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, que ilustra muy bien la inutilidad de la ONU. Dijo, mientras ellos sigan sentados en Nueva York y nosotros estemos en el Sinaí, la situación no es mala. Esa es la frase de Ben-Gurión. No. Y así es, la ONU es inútil, es inofensiva, la ONU es un bluff. Bueno, pero para el caso que nos ocupa, ¿los cascos azules llegaron a ser decisivos o no en la solución de la guerra del Sinaí? No, para nada, no. Pero la ONU dice que fue un éxito. Sí, la ONU dice que fue un éxito, pero es que la ONU miente como un bellaco, o lo que dice no va a ninguna parte. El que paró la guerra, pero parar la guerra en seco, fue el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, que además estaba subidito de ánimo porque acababa de ganar las elecciones el 6 de noviembre. Sí. Y no estaba dispuesto a estrenar su segundo mandato con la Tercera Guerra Mundial, cuando ya se había chupado él la segunda enterita. Y Eisenhower es el que le para los pies a Israel, porque los israelíes estaban ya embalados, o sea, dispuestos a ir comiendo terreno de todo el que se pusiera por delante, de Egipto, de Arabia y de lo que hiciera falta. Fíjate, en el extremo sur de la península del Sinaí, y animo a la gente que lo busque en Google Maps o lo ponga ahí, abajo del todo hay un lugar muy estratégico que se llama Tirán. Y Ben-Gurión escribió en mitad de la guerra que estaba en esta de la península del Sinaí, escribió que Tirán, que hasta hace 1400 años era parte de un Estado independiente judío, volverá a ser parte del reino de Israel. O sea, ya estaban a por ello. Si no se les paraba los pies a los invasores israelíes, pues iban a liar la mundial, que es lo que están haciendo ahora. Hemos dicho que la ONU ordena el alto el fuego y la retirada de Francia, Gran Bretaña e Israel de territorio egipcio. Pero los tres dicen que tarari que te vi, que no se retiran y que siguen a lo suyo. Eisenhower, ahí es donde agarra el teléfono, después de ganar las elecciones, habla directamente con el primer ministro israelí, con Ben-Gurión, y le dice a las claras que si rechaza, y estoy diciendo palabras textuales, si rechaza el llamamiento de Naciones Unidas, la amistosa cooperación existente entre nuestros dos países quedaría seriamente dañada.
Y lo mismo hace con Reino Unido y con Francia. Eisenhower llama por teléfono. Los británicos dicen, bueno, vale, nos retiramos. Y los franceses dicen que si los británicos se retiran, ellos también. Pero la respuesta de Israel no fue la misma, Ay, que va. ni mucho menos. Sí, es que Ben Gurión era un Netanyahu. Peligrosos fanfarrones que no son nada sin apoyo, pero son todos y lo tienen, y ahora lo tienen. Ben Gurión dice que pasa de la ONU, que lo que debería hacer Israel era anexionarse toda la península del Sinaí y el estrecho de Tirán, y que estaba dispuesto a entablar negociaciones directamente con Egipto a ver cómo hacían el traspaso, pues con todo su morro. Y entonces entra la Unión Soviética y le dice a Ben Gurión, o cumples con el mandato de la ONU y te retiras inmediatamente de Egipto, o suelto unos cuantos millones de soldados soviéticos en ayuda de Nasser. Se van todos a Egipto y te la lían. Y ahí dice Israel, ups, a ver, los franceses y los británicos, que eran mis colegas, mis aliados, se han arrugado. Eisenhower me ha echado una bronca. Y me acaba de llegar una carta del jefe del gobierno soviético que dice que estoy jugando de manera irresponsable y criminal con el destino del mundo y que estoy poniendo en peligro la propia existencia del Estado de Israel. Pero Ben Gurión continuó intentándolo. Todo esto estas cartas existen, ¿eh? Ben Gurión continuó intentando. Envió a Golda Meir, a la ministra de Exteriores israelí, a París, a convencer al gobierno, a los franceses, para que apoyaran a Israel, para que se quedara con la península del Sinaí y a cambio se repartirían el petróleo de allí. La respuesta del ministro de Exteriores francés, que fue Christian Pinot, fue demoledora. Dicen que miró a Golda Meir como si fuera una loca y le dijo, señora Meir, los soviéticos están sobrevolando Siria, los rusos quieren intervenir en Oriente Próximo y usted está pensando en el petróleo del Sinaí. Y bueno, pues la envió a freír monas. Eso es Israel, un estado invasor, cruel y muy avaricioso. Oye, pero lo que estás contando no parece al final que los cascos azules tuvieran que intervenir mucho. Quiero decir, entonces, ¿por qué las crónicas hablan de éxito de la ONU? Pues no, porque la propia ONU dice, no, tuvimos mucho éxito porque se impuso la paz. No lo impusisteis vosotros. Ya. Todo esto que estamos contando se produjo mientras estaban reclutando los cascos azules. Todo esto de las llamadas de Eisenhower y todos. Se supone que después, cuando Eisenhower consigue todo, se fueron a supervisar la retirada de los invasores británicos, franceses e israelíes y a servir de amortiguador entre Egipto e Israel. Pero eso era poca cosa. Israel se retiró del Sinaí porque Estados Unidos le dijo que si no lo hacía cortaba la ayuda privada de los judíos norteamericanos, que apoyaría la expulsión de Israel de la ONU y que lo dejaría sin protección frente a los soviéticos. Y ahí es donde se retiraron. Cuando le preguntaron al presidente egipcio Nasser, que como líder además salió reforzado de ahí, cómo había conseguido superar la crisis del Sinaí, dijo, así de claro, gracias a Eisenhower. Ni ONU, ni cascos, ni mandangas. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. Hay que seguir siempre la pista del dinero. Sí. Siempre y en cualquier circunstancia. Y ahora más que nunca, sí. Mañana más, ¿no? Sí. Mañana volvemos, ¿no? Sí, hombre. Mañana es miércoles, Sí, ¿no? mañana es pues miércoles. venga, hala, hasta mañana. Adiós. Gracias, Carlos. Chao. On a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, 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 money. When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, your coat spin is paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when love
window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes a world go round, the world go round, the world. Money makes a world go round, the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Mark a yen, a buck or a pound, that clinking.